Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Timoteo 2. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En este capítulo encontramos muchas cosas que la iglesia de la actualidad hemos olvidado y hemos dejado de practicar. Como los efesios, hemos dejado de orar por la salvación de las almas. Este es un deber de todos nosotros como iglesia de Cristo. Somos puestos en este mundo para orar por este mundo y ser luz en medio de las tinieblas, para anunciar la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Nuestros ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias deben ser por todos los hombres. Debemos orar por los gobernantes de nuestros países y ciudades para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable a Dios. Si bien es cierto, este mundo va en decadencia, cumpliéndose las profecías de los tiempos finales, nuestro deber es permanecer orando por nuestras naciones. Es maravilloso ver el amor de Dios hacia la humanidad. En el verso 4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De allí la necesidad de unirnos a este propósito, orando y anunciando lo que dice en el versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, quien se dio en rescate por todos. Es necesario que sea avivado en nuestro corazón el deseo por la salvación de las almas. Solo así comenzaremos a orar y a anunciar el mensaje puro del Evangelio con el respaldo de una vida transformada por Dios y dando buen testimonio a las almas perdidas. Pablo continúa en este capítulo hablando acerca de los hombres y las mujeres. Es una continuación del tema anterior, ya que dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres, es decir, ante la necesidad de que la gente conozca a Cristo, debemos poner en práctica lo que sigue. Los hombres, quienes son la autoridad en las asambleas cristianas, deben orar eficazmente con manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, su liderazgo debe ser respaldado por una conducta digna del Señor. En 2 de Timoteo 3:5 vemos que Pablo manda a Timoteo que evite a aquellos hombres que solamente tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Además, les habla a las mujeres. En 2 de Timoteo 3:6 y 7 podemos ver un poco acerca del ambiente en aquel lugar donde el paganismo reinaba. Se habían introducido mujeres no convertidas, impías, arrastradas por diversas concupiscencias, quienes siempre estaban aprendiendo, pero nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. Se les llama mujercías porque estaban siendo arrastradas por sus concupiscencias. Las mujeres en las congregaciones debían ser todo lo contrario. Debían vestirse de una ropa decorosa, con pudor y modestia.
La palabra griega que se traduce como pudor se refiere a moderación mezclada con humildad, que también incluye cierta noción de pena o vergüenza. Y la palabra modestia se refiere al dominio propio sobre las pasiones sexuales. Las mujeres piadosas aborrecen el pecado y controlan sus pasiones para no hacer caer a los demás en pecado. No es como el evangelio de la actualidad, donde la mujer anda desvergonzadamente llamándose cristianas e incluso siervas de Dios. Nuestra vida como mujeres de Cristo debe ser con pureza interna y externa. Debe haber una marcada diferencia entre la hija de Dios y la impía. Las mujeres en el primer siglo adornaban muchas veces sus peinados con oro y perlas u otras joyas para llamar la atención de todos a ellas mismas, así como a su riqueza o belleza. Por supuesto, todo esto tiene su raíz en el orgullo y la vanidad. La mujer es dada a la vanidad y al deseo de llamar la atención y la mirada de otros. Sin embargo, en lugar de esa soberbia y esa altivez, debemos vestirnos de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En los siguientes versículos vemos una enseñanza que definitivamente no es agradable para el movimiento feminista de la actualidad. Dios es un Dios de orden y dejó todo bien establecido. Las mujeres no deben tomar el lugar de liderazgo en una congregación. Bíblicamente no existe el ministerio de pastoras. La mujer debe permanecer bajo la autoridad de un hombre instituido por Dios. Desde Génesis 3:16 fue establecido así por causa del pecado de Eva. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Desde allí en adelante es enseñado que el hombre es la cabeza sobre la mujer y el hombre ejerce autoridad sobre la mujer. Así que no es bíblico que sea una mujer la líder religiosa en una congregación. Pablo estaba corrigiendo una práctica en la iglesia de Éfeso, que como leímos en 2 de Timoteo 3, que fue escrito pocos años después, habían mujercillas llenas de concupiscencia en las congregaciones, las cuales siempre estaban aprendiendo y nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Sin duda estaban actuando desordenadamente. Ellas se salvarían engendrando hijos, es decir, no viviendo arrastradas en concupiscencias con diferentes hombres, como lo podemos leer ahí en 2 de Timoteo. Debían vivir ordenadamente, permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Estas mujeres contrastaban completamente con las siervas de Dios que colaboraron con el ministerio de Pablo, de las que ya hemos leído. Por ejemplo, está Priscila, esposa de Aquila. Ellos le enseñaron a Apolos la palabra de Dios. Era un matrimonio también que llegó a tener una iglesia en su casa. Era una pareja que enseñaba la palabra de Dios y que Pablo los menciona como colaboradores de él, a ambos. En Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. En 16:12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. O también podemos ver el ejemplo de Evodia y Síntique. En Filipenses 4:2 y 3 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que hay lugar para la mujer en el servicio a Dios, pero bajo los lineamientos de su palabra y siempre bajo la autoridad de un verdadero ministro y siervo de Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por quiénes debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias? Número 2. ¿Qué debemos hacer para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Número 3. ¿Cuál es el deseo de Dios para todos los hombres? Número 4. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Número 5. ¿Cómo deben ser las manos, es decir, la conducta de los hombres hijos de Dios? Número 6. ¿Cómo debe ser el arreglo personal de la mujer hija de Dios?
Número 7. ¿Las buenas obras deben ser características de las mujeres de Dios? Y número 8. ¿Es bíblico que sea la mujer la que tenga la autoridad en una congregación que enseñe y ejerza dominio sobre el hombre? Aquí terminamos el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.